Bien, chicos, se supone que si están en Social 12 porque ya han visto conmigo Social 1. Entonces, vamos a hablar hoy de las diferencias entre estas dos materias, en qué medida es la misma psicología social y en qué medida no, en qué medida esto es otra cosa. En Social 1 nosotros hemos visto una psicología social de estilo norteamericano, que voy a tener que actualizarla ahora este semestre, porque quiero poner algunas cuestiones que habrá que agregar y ver de nuevo. Por ejemplo, cómo son los grupos vistos como redes informáticas. Hoy en día todo el mundo utiliza celular, computadora, entonces las redes virtuales se han vuelto ahora obviamente necesarias por el problema de la pandemia, pero ya antes de eso ya habían redes, ya había gente que se comunicaba por redes, es decir, una red de amigos que no es eh, presencial, sino virtual. Entonces, una cosa es leer en el libro cómo se forman los grupos y otra cosa es saber que en la actualidad esos grupos pueden no existir porque una persona puede estar ligada a muchas otras, pero virtualmente, sin conocer personalmente a nadie. Entonces, tenemos que recapitular y reorientar otra vez qué es la psicología social vista ahora desde el punto de vista de las redes sociales, de la comunicación por Internet. Esto ya está poniendo las cosas en otro ámbito y vamos a tener que estudiar desde ese ámbito de nuevo toda la psicología social. Es un trabajo que hay que hacer ahora, que yo no me he tomado el trabajo de hacerlo porque es un poco difícil haber dado clases durante muchos semestres con una perspectiva y de pronto cambiar la perspectiva, pero hay que hacerlo. Ahora, teniendo en cuenta esa perspectiva, vamos a hablar nosotros de Psicología Social 2. La Psicología Social 2 implica básicamente cuatro temas: vida cotidiana, conflicto, identidad y representaciones sociales. Sin embargo, quiero agregar un quinto tema, pero ese tema lo voy a discutir después con ustedes. Vamos a ver en qué medida ustedes proponen y ayudan a que haya un tema más en esta materia. ¿Por qué doy Psicología Social 2 de una manera diferente a Social 1? Porque en la Psicología Social 1 hemos visto la psicología de orientación norteamericana, de orientación estadounidense, digamos, para ser más específicos. Esta es una escuela importante. En Estados Unidos es donde más creció la psicología social. Pero también hay psicología social, han habido, seguramente seguirán habiendo, otras perspectivas, especialmente en Europa. Entonces, estos cuatro temas que yo he tomado tienen la perspectiva más bien europea. Y por otra parte, yo quiero que ustedes recuerden que cuando hemos visto Psicología Social 1, yo les he dicho que la psicología social, en la introducción que hago, yo les he dicho que la psicología social tiene que ver con todas las ciencias sociales. Tiene que ver con la antropología, con la economía, con la sociología, etcétera, etcétera. Todas las ciencias sociales tienen que ver unas con otras. Y la psicología social hay que tomarla no solamente como una rama de la psicología, sino como una rama que se conecta con todo el amplio espectro de lo que es las ciencias sociales. Por lo tanto, hablar de psicología social es en algún momento determinado hablar de antropología, hablar de psicología política, hablar, etcétera, etcétera, varias cosas. Por eso entonces yo doy estos temas, podrían ser muchos más, doy estos temas para salirnos del registro que ya conocemos de la psicología social norteamericana. No lo hacemos esto por un problema político, no lo hacemos esto para decir, uh, no queremos a los norteamericanos, etcétera, etcétera. No, no se trata de eso. No se trata aquí de un tema político del cual tengamos que resguardarnos,
decir los norteamericanos son capitalistas y a mí no me gusta el capitalismo, etcétera, etcétera. No, no pasa por ahí, no pasa por ahí. Pero es necesario conocer otros ámbitos, otras miradas. Y lo que sería muy interesante es que podamos desarrollar, pero para eso yo tendría que publicar cosas, ya hay muchas cosas publicadas, sobre la psicología social latinoamericana. Sobre eso tal vez hablemos al final de eh, la psicología social 2. Hay una autora muy buena, Marisa Montero, que ha escrito varios libros. La psicología social latinoamericana ha tomado casi siempre un sesgo político, ¿no es cierto? Un sesgo político de eh, tener en cuenta a las poblaciones pobres, las poblaciones que están sometidas por el capitalismo de Estados Unidos o por el capitalismo local, y cómo esas poblaciones tratan de defenderse de estas injusticias, y especialmente las comunidades indígenas. Entonces, la psicología social latinoamericana se coloca a sí misma como mirando las cosas desde otro punto de vista. Ellos dicen, la psicología social norteamericana está bien, pero para cierto tipo de sociedades capitalistas. Entonces, hasta cierto punto, la psicología social norteamericana, con algunas adaptaciones, podría aplicarse también a la sociedad europea, pero no a las sociedades latinoamericanas, no a los países del tercer mundo, porque nosotros acá tenemos problemas diferentes a los que hay en Estados Unidos. Los pobres de acá son diferentes a los pobres de allá. Además, aquí todavía existen comunidades campesinas. En Estados Unidos se ha tratado de exterminar, y prácticamente lo han logrado, a todas las comunidades indígenas. Quedan solamente muy pocas reservas, como dicen ellos, de gente indígena. Y los tienen como si los tuvieran en museo, digamos, porque dicen, ah, acá tenemos un grupo de indígenas para que sepamos cómo eran los indígenas. Entonces, no tenemos el mismo nivel de problema o de problemática social. No podemos estudiar con el patrón de medida de los norteamericanos una realidad nuestra en Latinoamérica que es muy diferente desde el principio, hasta en los idiomas. Así que veré si al final de, de este semestre podemos ver algo de Marisa Montero. En realidad, hay otras materias a lo largo de la carrera que tienen que ver con el área social, y en la cual seguramente ustedes van a ver a Marisa Montero y otros autores, porque otros colegas que tengo que están dedicados al área social también saben bastante sobre este enfoque de psicología social latinoamericana. Bien, ahora, ¿cuál es el enfoque que yo voy a dar ahora en Social 2? Es un enfoque, casi diría, más teórico que práctico. El enfoque de la Social 1 es muy práctico. Otra cosa es que nosotros no tenemos tiempo para practicar ese enfoque. No podemos hacer trabajos prácticos como sería conveniente. Pero es una psicología social muy práctica. Si ustedes repasan la psicología social 1, van a ver que hay temas concretos que se pueden abordar de maneras concretas. Pero la psicología social 2 es con temas cuyo abordaje es más delicado y que implica, como les dije, meterse en otras áreas que tienen que ver con lo social, pero no son las áreas un poco monitoreadas de manera casi conductista como la psicología social norteamericana. Empecemos por vida cotidiana. Voy a dar rasgos nomás en la clase de hoy. ¿Qué es la vida cotidiana? La vida de todos los días. Cotidiano viene de quotidiano, sí es quotidiano en latín. Cuota es una parte de, ¿no es cierto? Entonces, la vida cotidiana es la vida dividida en partes, en días, noches, los días que vivimos, las noches que vivimos,
Eh, bueno, eso es la vida cotidiana. ¿Qué es la vida cotidiana? La vida que vivimos todos los días. ¿A quién se le puede ocurrir estudiar la vida cotidiana? A los primeros que se les ocurrió fueron a los filósofos. Husserl habló de vida cotidiana. Heidegger habló de vida cotidiana. Es un tema que pertenece a la filosofía originalmente, que debiera haber pertenecido toda la vida a la psicología social. Pero empezó el tema en la filosofía, la vida cotidiana. Husserl y Heidegger dicen que la vida cotidiana es la vida de todos los días, pero es la vida que tenemos a mano. Lo cotidiano es el mundo que tenemos a la mano. Y por lo tanto es el mundo diario, aquello con lo que nos tenemos que ver todos los días. No es una cuestión que aparece cada tanto. Por ejemplo, un cumpleaños no es una cuestión cotidiana, no cumples años todos los días, cumples una vez al año. O por ejemplo, un festejo X, o un accidente, una enfermedad, ¿no? O conseguir un trabajo, por lo menos la primera parte de la alegría de conseguirlo, o nace un bebé. Son cosas que de alguna manera rompen lo habitual, rompen lo habitual. Pero la vida cotidiana es lo habitual, lo que va creando hábitos. Todos los días tenemos que levantarnos, ducharnos, vestirnos, tomar un desayuno, o el que quiere hace un poco de gimnasia antes. El asunto es que hay una especie de ceremonia diaria que hacemos sobre despertar, sobre higienizarse, sobre alimentarse, este tipo de cuestiones. Después cada cual hace lo cotidiano. Y aquí viene la gran diferencia, importantísima. ¿Cuál es la vida cotidiana de un militar? ¿Cuál es la vida cotidiana de un político? ¿Cuál es la vida cotidiana de un profesor? ¿Cuál es la vida cotidiana de un estudiante? ¿Cuál es la vida cotidiana de un médico? Entonces se dan cuenta, aunque nosotros digamos que la vida cotidiana es la repetición de hechos, no es lo mismo para cada persona. Las personas que pertenecen al área salud, por ejemplo, tienen una vida cotidiana mucho más sufrida, diríamos, que la vida cotidiana de un intelectual que se dedica a escribir, ¿no es cierto? No digo que la vida intelectual no sea importante, lo es, pero la vida cotidiana de un médico, eh, yo me imagino que, aunque el médico se acostumbre, pero me imagino que es difícil. Además, hay médicos que son llamados en cualquier momento por razones de urgencia. Entonces, eh, como es difícil la profesión y como puede ser llamado el médico por urgencias, su vida cotidiana realmente es bastante difícil. Aparte de ir al hospital cada vez o ir a la clínica cada vez, también hay urgencias y él tiene que estar pronto para las urgencias cuando lo llaman de cualquier lugar. Entonces la vida cotidiana del médico yo me imagino que es un poco difícil, pero la persona que se dedica a ser médico se acostumbra a esto, es un tipo de vida que ha elegido y se acostumbra. Eh, en algún momento, cuando yo eh, hice más trabajo de psicología clínica, alguna vez tuve también problemas cuando me llamaban por alguna urgencia de algún paciente, ¿m? Pero no es muy frecuente, no es muy frecuente. Pero conocí un paciente que se quería suicidar, hemos logrado que no lo haga, ¿m? Pero me costó muchos momentos difíciles. Eh, pero bueno, el caso salió bien, por supuesto, si no, no estaría hablando de ese caso. Sería difícil hablar de un caso perdido, ¿no? El paciente dijo que se iba a suicidar y se suicidó, ¿no?
no, logramos sacar a esta persona de esta crisis. Eh, pero, pero, a menos que uno se dedique alma, vida y corazón, como se dice a la psicología clínica, no hay tanto problema cuando uno no tiene muchos pacientes, porque se dedica por una parte a tener pacientes y por otra parte a trabajar en la universidad, cosa que yo he hecho mucho tiempo. Hoy en día ya recibo muy pocos pacientes, tal vez cuando me jubile otra vez atienda pacientes, eh, pero no creo que aún así la cosa sea tan fregada como el caso del médico, ¿sí? Y mucho más aquellos que creen que el médico lo puede todo. Pero iré un poco más lejos. Me parece que el caso más grave es el de las enfermeras. Las enfermeras tienen que estar listas en cualquier momento para hacer cualquiera de las cosas que ella sabe hacer. Y ahí hay cosas graves. Las enfermeras tienen que participar de momentos muy difíciles de los pacientes y lo tienen que hacer. Los militares, por otra parte, están siempre, tienen que estar siempre prestos a cualquier problema que surge en el país. Y para eso, cada tanto tienen que hacer un poco de ejercicio, tienen que estar más o menos este, al tanto de qué es lo que sucede en el país, tienen que estar al tanto de cuáles son los modos de lucha. Un país es pobre como Bolivia, todavía Bolivia es pobre. Entonces, los militares tienen que ver qué tipo de armas tienen para atacar o para defenderse. Casi ningún país seguramente tiene las armas que tienen los norteamericanos. Suponemos que en Estados Unidos están las mejores armas. Para empezar, tienen armas atómicas, que otros países también tienen, y esto es algo de muchísimo peligro, algo que hay que manejar con mucho cuidado. Entonces, ¿cuál será la vida cotidiana de las personas que están dedicadas a cuidar las armas atómicas? Para que no entre ningún loco y dispare armas atómicas a cualquier lugar. ¿Cuál será la vida cotidiana de un campesino que trabaja en el campo diariamente? ¿A qué hora se levanta un campesino para poder sembrar, para poder hacer las cosas? Muy temprano, cuando todavía no sale el sol. Y en el campo, no hay luz eléctrica, por lo menos hasta tiempo atrás no había. Por lo tanto, el campesino tiene la luz natural como la mayor guía. Cuando vuelve tendrán velas, tendrán algunas especies de faroles. Yo he visto esto en la Argentina. Mi papá trabajaba mucho en el campo y yo lo acompañaba. No es que me gustara mucho el trabajo de campo, no me gustaba en realidad. Yo soy un tipo de ciudad, o sea, no soporto mucho estar sin las comodidades de la ciudad. Así que no hubiera sido yo un buen guerrillero, digamos, en la época de mi juventud estaba de moda la guerrilla. Yo ni loco me iba a meter a guerrillero, o sea, estar en medio de una selva con bichos, con sed, con hambre. No, no, pues, bacana. Y tampoco no se puede imaginar que un guerrillero, siendo guerrillero, va a tener todo bien servido, va a tener su cafecito, su pancito, su dulce, su quesito. No lo va a tener, obviamente. Va a tener, en algún momento va a tener que comer lo que pueda. Así que las diferentes tareas a las que una persona se dedica marcan su vida cotidiana. Por lo tanto, cuando hablamos de vida cotidiana, si bien nos imaginamos una vida monótona,
de hacer todos los días la misma cosa, pues hay ahí dos errores garrafales. Primero, no todo el mundo hace las mismas cosas. Por lo tanto, la vida cotidiana no es igual para todos. Depende en qué grupo estás. Estás en el grupo de los médicos, de los bomberos, de los policías, del ejército, de los campesinos, ah, de los profesores, de los deportistas. Cada ámbito tiene una vida cotidiana diferente. La vida cotidiana de un futbolista es practicar todos los días de su vida y jugar por contrato todas las veces que se lo pidan. La vida de un boxeador es estar siempre listo para cuando haya la próxima pelea que consiga. La vida de un ciclista es permanentemente estar probándose a sí mismo, a ver cuánto más puede dar. La vida de un músico. Un concertista tiene que estar practicando siempre. No puede no practicar, siempre tiene que practicar. Porque puede tener en algún momento un evento y si no está preparado tiene que empezar desde cero. Entonces tiene que practicar todos los días. Así que vean, la vida cotidiana de cada cual es diferente. ¿Cuál es la vida cotidiana de ustedes? No lo sé, pero una cosa que sé es que ustedes tienen que estar preparados para las clases, para los exámenes, para estudiar a un determinado horario. No sé si ustedes tendrán horario o no tendrán. Muchos chicos no tienen ningún horario, simplemente estudian un poco antes del examen. Es una vieja costumbre que no es buena, pero sabemos que es una costumbre. Eh, lo cual significa que ahí no hay método, no hay método. Cuando una persona es metódica, estudia todos los días, de tal hora a tal hora. Se hace un método para estudiar. De manera que cuando llega el examen, esa persona ya sabe lo que tiene que saber. No tiene necesidad de a último momento atragantarse con lecturas que no entiende, ¿no es cierto? Porque cuando una persona lee mientras va avanzando la materia, tiene la oportunidad de preguntar al docente algo. Pero cuando la persona no lee nunca, puede escuchar o no escuchar, y al final, cuando se viene el examen encima, recién la persona empieza a leer rápido, no entiende nada y da un mal examen. Sabemos que eso pasa muy seguido en San Simón. Y sabemos que pasa muy seguido, lamentablemente, en carreras como psicología, donde no debería suceder. Entonces, ¿cuál es la vida cotidiana de cada uno? Como ustedes ven, hay grupos en todo el mundo, en la humanidad, que están dedicados a diferentes tareas, tienen diferentes intereses. Por lo tanto, la vida cotidiana no es la misma para todos, para empezar. Hay grupos de personas, grupos grandes, que se dedican a algo específico. El gran grupo de los militares en todo el mundo, el gran grupo de los deportistas en todo el mundo, ¿sí? El gran grupo de los médicos en todo el mundo. Esos grupos enormes de gente que se dedica a esas cuestiones, eh, es un grupo en el cual las personas pueden intercambiar una conversación entre ellos porque saben de qué están hablando. Un deportista puede charlar con otro deportista de otra parte del mundo porque tienen un mundo para compartir. Un militar puede charlar con otro militar de otra parte del mundo, tiene un mundo para compartir. Un psicólogo con otro psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, compartimos mundos. Hay diferentes mundos dentro de este mundo. Pero los diferentes mundos dentro de este mundo implican personas que se dedican a esa área. Y su vida cotidiana, para empezar, está marcada por esa área a la cual se dedican. Ustedes me pueden decir, por ahí hay un vago, tipo que no hace nada. ¿Cómo lo clasificamos? Lo clasificamos como vago, están con todos los vagos que no hacen nada, ¿no es cierto? Entonces, si es un vago que no hace nada, se junta con otros vagos que no hacen nada. Y de ahí surgen los ladrones, surgen los violadores, surge un montón de gente que está, como se suele decir, al margen de la ley. Porque no hacen nada, porque no quieren trabajar, porque no les gusta,
porque quieren robar, quieren hacer cualquier cosa que resulte más fácil para ellos. Asaltar a alguien es más fácil que pedir un trabajo o que cumplir un horario, ¿no es cierto? No descarto que hayan asaltantes con horario. No podemos descartar que hayan tipos que dicen la mejor hora para el tipo de robo al que nosotros nos dedicamos es las 8 de la noche, porque a partir de ahí, bla, 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 bla. Ustedes saben que no todos los ladrones roban cualquier cosa. Los ladrones eligen qué robar y entonces se especializan desde pequeños. Hay algunos que se especializan en robar en los micros, hay otros que se especializan en robar en la cancha, algunos roban tales cosas, otros roban otras tales cosas, hay quienes roban los aretes a las señoras, hay quienes pueden robar alguna cosa valiosa, pero saben a qué se dedican, ya están especificados en eso. Entonces están los ladrones de aretes, pueden estar los ladrones de carteras, los ladrones de billetera, los ladrones de celulares. ¿Mm? Se especializan en eso. Muchos ladrones son especialistas, no roban cualquier cosa, roban cosas específicas. Estudian a las personas según el robo que quieren cometer. Entonces estudian qué personas llevan el celular en qué lugar de su bolsillo o en la mano. Estudian a las personas. Las van estudiando por dónde van, si van frecuentemente por un lugar, si frecuentemente están hablando por teléfono o lo ponen en algún lugar. Saben todo lo que tienen que saber acerca de las personas con celulares. Punto. Esa es su especialidad. Por eso cuando roban lo hacen muy bien porque ya conocen cómo son las personas que tienen celulares o conocen cómo son las personas que, las mujeres que llevan determinadas carteras. Ya saben, son especialistas en eso. Podemos pensar, bueno, ser ladrón es un trabajo como cualquier otro, cualquiera podría decirlo, ¿no? Al fin y al cabo el tipo está estudiando algo, ¿sí? Cuando termina de estudiar la cuestión es como si se graduara y entonces ya ejerce su profesión de carterista, de ladrón en alguna cosa. Esto puede parecer bastante extremo lo que estamos diciendo, pero es así, es así. Es más, sabemos que durante mucho tiempo, si a estos chicos se los agarra presos, después se los deja salir para que roben. Y el producto del robo lo tienen que repartir con los guardias de la cárcel. Eso es algo muy sabido. Se ha hablado mucho acerca de eso. Por eso vean que pensar que este mundo es controlable es difícil. Podríamos pensar que la única forma de que el mundo funcione bien es con un gobierno fuerte que persiga a los ciudadanos para que hagan lo que tienen que hacer y para que algunos no hagan lo que no tienen que hacer, como por ejemplo robar, matar, violar. Entonces los estados fuertes aplican esto que yo les digo. Por ejemplo, en la China sigue siendo comunista en el aspecto de la estructura social que tiene. El Estado organiza la sociedad. Pero es capitalista en cuanto a que ofrece las posibilidades no solamente a los chinos, sino a mercados, a inversores de fuera de China, a que inviertan en empresas hechas en China o empresas chinas que les van a dar un buen rendimiento porque los obreros chinos son más baratos y son más responsables. Porque si algún obrero chino no es responsable, sabe que el gobierno lo va a matar, lo va a liquidar. Así de fácil. Entonces, son formas en que los estados controlan a los ciudadanos. Ahora, hay estados donde parecería que no hay control, pero sí hay control. Eh, en algunos canales de televisión hay series hechas por expertos, series policiales,
donde se muestran los problemas que tiene la policía. Por supuesto, las series son a favor del policía, a favor de los bomberos, a favor de tal o cual. Por ejemplo, hay un autor que se llama Dick Wolf, que no es un seudónimo, existe este tipo. Y este hombre tiene unas 4 o 5 series. Una de las series es de unos policías de Chicago, otra serie es de los bomberos de ese lugar, por eso a veces se encuentran los tipos de las diferentes series. Otro es de un hospital que hay en ese lugar. Eh, en fin, y cada tanto por ahí se cruzan estas personas en sus respectivas eh, especialidades. Y nos muestra, por supuesto, a favor de la policía, a favor de los bomberos, a favor de, de los médicos, nos muestra los problemas con los que se encuentran los abogados, la policía, cuando quieren hacer algo bueno, cuando quieren detener a los malos. No es tan fácil, porque aparecen siempre los abogados que defienden a los malos. Esto también existe. Por lo tanto, la policía puede agarrar, puede mostrar pruebas y sin embargo, el tipo, por más pruebas en contra, por ahí basta con que venga un defensor, se alquila un abogado defensor y el defensor lo defiende y dice, no hay evidencia de esto, estas pruebas no sirven por esto y esto y esto y esto. Y se salva el tipo. Entonces, ¿qué nos muestra la televisión? No toda la delincuencia puede ser detenida, porque muchos delincuentes salen libres gracias a los abogados que los ayudan. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es el papel de los abogados? Porque decimos, bueno, sabemos qué hacen los psicólogos, qué hacen los ingenieros, qué hacen los arquitectos, ¿y qué hacen los abogados? El abogado defensor defiende, ¿a quién? A su cliente. ¿Qué hizo su cliente? No importa lo que hizo. No importa si su cliente es o no culpable. El defensor, cuando acepta ser defensor, defiende a su cliente de lo que sea. Y si tiene que mentir, miente, y si tiene que usar tales fallas jurídicas, las usa. Porque a veces hay fallas jurídicas. A veces en un código se olvidaron de poner tal detalle. Entonces, el abogado defensor de criminales se agarra de ese detalle ausente, digamos. Esto no existe, por lo tanto, no se puede decir nada acerca de esto. Entonces, mi cliente está en esta zona donde la ley no dice nada, por lo tanto, tiene que ser absuelto. La ley no dice nada específicamente con respecto a esto. Se olvidaron, se joden, entonces mi cliente queda libre. Eh, entonces, la pregunta es, ¿cómo es la vida cotidiana en general? Porque cuando uno habla de vida cotidiana, uno se imagina su propia vida cotidiana. Sí, sí, la vida cotidiana es aburrido, todos los días me levanto, hago esto, hago esto, hago esto. No, no, absolutamente no. La vida cotidiana no es aburrida para nadie, porque si no, no existiría una vida social tan ah, complicada como la que tenemos como humanidad. Todos los días, todos los días, la gente sale a trabajar, hace esto, pero ese trabajo implica que todos los días también hay conflictos dentro del hogar, dentro de la empresa, dentro de la fábrica, dentro de la oficina, dentro de la universidad. Todos los días pueden haber conflictos por algún motivo. Y esos conflictos cuando llegan a ser grandes son trágicos. Y ahí tiene que intervenir la policía, etcétera, etcétera, juicios. Eh, es fácil ver cómo los abogados están acostumbrados a los juicios. Y están abogados que defienden a una persona, aunque la persona sea culpable. Están otros abogados que tratan de defender a personas que saben que son inocentes. Y hay esa lucha permanente. Todo esto sucede todos los días, en todo el mundo. Y como hay cada vez más población mundial, imaginarse lo que es la vida cotidiana de la humanidad es complicado, es muy complicado. Ustedes tendrán una vida cotidiana aburrida, lo siento mucho, pero ustedes se imaginan la vida cotidiana de las personas que están
han estado, siguen estando todos los días en países árabes bombardeados permanentemente. Ustedes se imaginan lo que ha sido la vida cotidiana en Vietnam durante 10 años. Una guerra atroz. Vietnam fue bombardeada casi todos los días por los norteamericanos y se ha calculado que la cantidad de explosivos que usaron los norteamericanos solamente en Vietnam equivale a todos los explosivos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, que duró 5 años. Es algo tremendo. Los norteamericanos han estado permanentemente bombardeando Vietnam. Por supuesto, han muerto miles y miles y miles de personas. Han muerto algunos cientos de norteamericanos. Deberían haber muerto más. Pero ellos se dieron el lujo de bombardear Vietnam, matando niños, mujeres, hombres, perros, lo que sea. Lanzando bombas incendiarias. ¿Sí? Son bombas que una vez que caen, empiezan a incendiar todo lo que agarran y no hay forma de apagar ese fuego. No hay con qué apagarlo. El fuego se come todo hasta que termina con todo. Y esas bombas caían encima de niños, encima de animales, personas. Bueno, esos son los norteamericanos. Eso han sido, eso siguen siendo. Esos norteamericanos que hicieron tanto daño en Vietnam, siguen haciendo daño en todos los países árabes. ¿Por qué? Porque les da la gana, porque es parte de su política. La primera y la segunda invasiones a Irak han sido totalmente arbitrarias. Totalmente arbitrarias. Ponele que Irak tenía un problema con otro país, pero Estados Unidos no tenía por qué meterse. Para nada. Pero Estados Unidos defendió a ese otro país porque era, no porque era más pequeño, sino porque ese país era un complejo petrolero que le interesaba a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos defendió a ese país pequeño árabe de Irak. ¿Por qué? Por el petróleo. Y la única forma de defender ese país pequeño era bombardear Irak, destruir Irak. Los yanquis han destruido un montón de países diciendo que luchan por la libertad. No es así, es mentira. Luchan por los intereses que tienen en esos países por algún motivo económico. No luchan por la justicia, mentira, jamás. Eh, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pasa que hay algunos países que todavía siguen en guerra, la gente huye porque está todo bombardeado, todo está destruido. Tienes que ver que tu casa ha sido destruida, que la casa de tus vecinos ha sido destruida, todo ha sido destruido. Tu barrio y 10 barrios más han sido destruidos. ¿Qué vas a hacer? Tienes que agarrar lo poco que tengas y escapar, a donde sea. Entonces llega la gente en barcos o en pequeñas embarcaciones a Europa. La llegada siempre es difícil porque la llegada siempre tiene un mar más revuelto y los que vienen en balsa se caen, se ahogan. Es muy, muy difícil. Además, supongamos que vienes en una balsa, la cuestión dura 2 o 3 días de viaje, desde que sales de las costas de África hasta Europa. Y en esos 3 o 4 días de viaje, los que están en esa balsa, casi repleta, ¿qué comen? ¿Qué beben? ¿Cómo van al baño? Están todos metidos en una balsa. Y cuando llegan, lo más probable es que se ahoguen mucho porque la balsa se da vuelta. Si es que no lo hacen a mitad del mar. Si alguno se mueve mucho, se da vuelta la balsa y se ahogan todos. Y eso está pasando. Están llegando miles y miles y miles de refugiados a Europa. Salen de las costas de África a Europa. Otros se van a algunos otros lugares del Medio Oriente, en fin. No se olviden que cuando hablamos de África, tienen que recordar que la parte norte de África fue invadida por los árabes en épocas ya todavía de Mahoma. Los árabes invadieron todo el norte de África y se quedaron ahí. Por eso es que en el norte de África hay países
árabes. No son originarios de África, esos tipos. Son originarios de Arabia, que fueron agarrando toda la parte norte de África y llegaron hasta España. Si ustedes recuerdan, el sur de España, todo lo que es Málaga, por ejemplo, todo el sur de España estaba invadido por árabes, hasta que en 1492 los reyes católicos se sacaron a los árabes y a los judíos de encima, unificaron España y descubrieron América. Son las tres cuestiones que se les debe a la época de los reyes católicos. Cuando se dice se descubre América, tiene que tomarlo en el sentido estricto. Es decir, los europeos descubren América, no la conocían. No es que por descubrir América nosotros tenemos que odiarlos. No se odia a los europeos, a los españoles porque descubren América, sino porque una vez que descubren América y se dan cuenta que tienen armas, se dan cuenta que tienen superioridad de guerra, invaden poco a poco toda América y van sometiendo a la gente de América con armamentos, en luchas, a la mala, con violencia, van sometiendo a todas las poblaciones americanas que no conocían las armas de fuego, que no conocían el caballo, que no conocían las armaduras, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los españoles, con ser pocos, pero bien armados y con caballos, logran más capacidad de ataque y de destrucción. Entonces, no es que esté mal que los españoles de pronto se topen con América. Lo malo es lo que pasó después, ¿no es cierto? Entonces, recuerden chicos, que los árabes invadieron el norte de África en la época de la expansión árabe, siglo V después de Cristo, es la aparición y expansión de todo el poder musulmán, de Mahoma y todos sus seguidores. Incluso el poder musulmán llega por el otro lado, hacia el este, llega hasta Turquía, llega casi hasta Rusia, y por el oeste llega hasta el norte de África. Eh, y vean esto, para que recuerden cómo vienen las cosas. Algunos de estos árabes se mezclan con la gente que había allí en el África y surgen algunos árabes nómades que se meten en el desierto y ellos conocen todo lo que hay ahí. Mucha gente que habitaba el norte de África huye de los árabes. Se van un poco bajando de la parte norte de África, quieren llegar a la mitad, pero hasta el día de hoy no pueden porque ya en la mitad está el desierto del Sahara. Y allí todavía hay problemas. No sé si ustedes sabían que se estaba logrando dominar el desierto y ahora otra vez hay sequías y otra vez el desierto está avanzando. ¿Sí? Se había dominado el desierto y ya no, ahora está avanzando otra vez el desierto. Entonces, muchas poblaciones africanas originarias tratan de escapar, pero cuando se descubre América, necesitan gente esclava aparte de la gente indígena de América. Entonces, los portugueses tratan de conseguir gente de África. Entonces los portugueses llegan a las costas de África y le encargan a ciertos tipos que se especializaban en cazar negros, como se decía, y estos tipos iban y agarraban gente oriunda del África, africanos, y los traían esclavos ya, los traían dominados, y se los vendían a los portugueses. Y los portugueses los llevaban a Brasil, a lo que era Brasil, y empezaron a vender a los demás. Los portugueses les vendieron también gente negra
a franceses, a los yanquis, a toda la parte africana que tenemos en América, fue vendida por los portugueses, y los portugueses la conseguían de las costas de África, y ellos no se metían a buscar a la gente negra. Eran estos árabes que se metían más adentro para cazar, como ellos decían, a los negros y vendérselos a los portugueses, que a su vez los revendían también. Eh, todo esto, ¿qué significa? Que se ha ido formando una población determinada en América, en África, en Europa, donde poco a poco se fueron dando políticas muy específicas. Y nosotros podríamos estudiar esas políticas y saber cuál puede ser la vida cotidiana en cada región, ¿no es cierto? Si la vida cotidiana hoy en día en África es la guerra, podemos esperar que todo el mundo esté escapando de la guerra. Ya no hay una vida cotidiana real como la que pensamos. Cada día hacemos lo mismo y eso es una especialidad y también es una forma de vivir, también es una forma de amar, también es una forma de ganar el dinero. Pero esa gente en el África hoy en día está peor que antes, porque los bombardeos, en las guerras que hay en los países árabes, bombardeos hechos por gente europea, porque los africanos no tienen fábricas de armas, solamente los europeos y norteamericanos tienen fábricas de armas, y ellos les venden a las distintas poblaciones árabes o distintas poblaciones africanas originarias, les venden armas para que se maten entre ellos. O directamente van los norteamericanos y bombardean porque quieren apoderarse de un lugar. Entonces, eso también forma parte de la vida cotidiana. La violencia, la guerra, todo eso también es parte de la vida cotidiana. Un psicópata, un violador, la vida cotidiana que tiene es buscar a mujeres para violarlas, y eso es parte de la vida que él tiene, hasta que lo pescan y lo metan preso. Pero hasta ese momento, ese tipo de delincuencia es parte de su vida cotidiana, está pensando siempre en eso, está pensando cómo lo va a hacer, qué va a hacer. Así que lo malo, lo bueno, lo lindo, lo feo, todo está reunido en este mundo y eso funciona todos los días. Ahora, todos los días no son iguales, no son iguales. Eh, Cuando los chinos están despiertos, nosotros estamos dormidos. En Australia, tienen también diferencia horaria con nosotros. Cuando nosotros estamos durmiendo, ellos están despiertos y viceversa. Yo tengo parientes en Australia y no podemos hablar exactamente a la misma hora que quisiéramos. Además, uh, cuando aquí todavía hoy es lunes, ¿no es cierto? Acá, allá en Australia en este momento ya es el martes, ya están amaneciendo, ya es martes, están más adelantados que nosotros. Cuando ellos ya están en el día martes, nosotros todavía estamos en el día lunes. Uh, entonces la vida cotidiana no puede compararse ni siquiera con horarios, porque hasta tenemos horarios diferentes en diferentes partes del mundo, diferentes partes de la Tierra, de los meridianos. Así que ni siquiera en eso coincidimos todos. Por lo tanto, ahora véanlo como yo quiero que lo vean. La vida cotidiana en este mundo es un despelote total y absoluto. Y nosotros tratamos, gracias a un cierto método de vida, tratamos de darle un orden, tratamos de que esa vida cotidiana no sea un caos. Pero si lo vemos a media distancia, es decir, no una distancia tan grande que veamos el planeta más desde lejos, ni tampoco tan cerca que nos confundamos. A una distancia mediana en la que veamos cómo se mueve la gente.
A esa distancia vamos a ver que hay una especie de caos ordenado, relativamente ordenado. Es como estar en lo alto de un edificio y ver la calle, y vamos a ver cómo los autos van, vienen, pero por ahí hay algún auto que se queda y nadie sabe por qué, los demás tocan bocina, o alguna persona que casi es atropellada. Vamos viendo poco a poco un cierto desorden que, sin embargo, funciona. A pesar de cierto desorden, la ciudad funciona. Entonces, si viéramos las cosas más, de manera más grande, a pesar de asesinatos, robos, violaciones, este, cantidad de problemas, guerras, a pesar de todo eso, parecería que el mundo funciona, pero no funciona bien, no funciona ordenadamente, así todo perfecto. No, funciona de algún modo. Esto es lo que tenemos que pensar. De algún modo funciona todo esto, pero no funciona como una máquina. El mundo no es perfecto. Todo eso es la vida cotidiana. Y nosotros, queramos o no, lo sepamos o no, estamos también participando de la vida cotidiana del resto del mundo. Claro, todo lo que pasa en cualquier parte del mundo podría tener incidencia en nosotros, directa o indirecta, ¿no es cierto? Vean, la gente del África se va a Europa. ¿Por qué? Porque necesitan estar mejor, no peor. Por eso no se vienen a Latinoamérica. Dicen, ¿para qué voy a ir a Latinoamérica si allá también hay hambre? En cambio, dentro de Latinoamérica hay gente que se va de un país a otro porque piensa que puede estar mejor. En este momento tenemos aquí gente que viene de Venezuela o de Colombia. Este, en Argentina en este momento, aparte de gente boliviana que está desde hace mucho tiempo atrás, hay gente paraguaya, también está llegando gente colombiana, también está llegando gente venezolana, porque además hay un gobierno en la Argentina que es amigo de los gobiernos de Venezuela, de Cuba. Entonces hay gente que trata de salir de su país y va a otro país. Así que en este momento hay mucho movimiento en todas partes del mundo. Gente de México, de Centroamérica quiere meterse en Estados Unidos, lo logran a veces a la mala. Así que el mundo no está quieto. Nunca como ahora hay tanta dinámica en todo el mundo. Y ojo, no estoy diciendo que esa dinámica sea una dinámica bonita, sino que es una dinámica que de algún modo nos nos hace pensar en cuál puede ser el futuro próximo de todos nosotros. Lo que yo quiero que aprendamos en la vida cotidiana, y vamos a ver con los otros capítulos también, quiero que aprendamos, chicos, a entender que no estamos aislados, tendemos a aislarnos. O sea, yo pienso que soy un docente de San Simón, tengo mis clases, tengo mi hogar, tengo mi familia, entonces me concentro en eso. Y podría llegar a pensar que eso no cambia mi vida, o sea, que mi vida es esa, permanentemente. Y hasta podría llegar a pensar en algún momento que mi vida es aburrida porque es la repetición de lo mismo. Pero no estoy considerando que todo lo que pasa en el mundo, directa o indirectamente, me afecta. En algún momento, por alguna circunstancia, alguno de esos efectos me va a llegar, por un lado o por otro. Todos estamos conectados. Es algo que a lo mejor no lo percibimos, pero estamos conectados todos. Si la cosa funciona más o menos bien, parecería que podemos llevar una vida relativamente tranquila, dedicados a nuestros asuntos, dedicados a nuestras labores cotidianas. Entonces la vida cotidiana parece una vida vivible, una vida más o menos ordenada. Depende mucho de uno si la vida es ordenada o no. Pero hay que estar preparado porque en cualquier momento esa vida cotidiana puede cambiar por cualquier motivo. Hace años atrás, ustedes no han vivido esto, pero hace años atrás
habían muchos golpes de Estado. De pronto un grupo de militares decidía tomar el gobierno y a partir de ese momento se suspendían las clases, se suspendían muchos trabajos, eh, no se podía circular más allá de las 7 de la noche. Si circulabas más allá de las 7 de la noche te pegaban un tiro y no te preguntaban más nada. Eh, Nadie podía sacar su propio automóvil después de las 7 de la noche hasta el día siguiente a las 8:30 de la mañana. Entonces cambiaba la vida cotidiana. Además había que tener cuidado porque de noche patrullaban las calles para ver si había gente andando y matarla. Eh, la policía o el ejército iba y cuando suponía que en una casa había algún tipo que era enemigo, llegaban a la casa con tanques, con todo, y se metían en la casa y agarraban a las personas y se las llevaban presas. Todo eso yo lo he vivido esas épocas. Y esas épocas pues no eran nada tranquilas. Eh, Ahora, yo he tenido mucha suerte, yo he vivido en La Paz durante 3 años en la época de Banzer y no solamente nunca me pasó nada, sino que nunca me enteraba de nada. Una mañana salí, fui a almorzar a la casa de unas personas amigas, volví a la noche y yo vivía a 2 cuadras de la universidad. Y ese día en la universidad había habido un revuelo tremendo, llegó la policía, hubieron balazos, hubo todo un jaleo. Yo nunca me enteré, porque salí de ahí a la mañana y volví a la noche. Eh, Me salvé de muchas cosas, pero he pasado por épocas muy difíciles, épocas donde se cerraba la universidad y no sabías qué hacer, especialmente la gente que trabajaba en la universidad. ¿Dónde ibas a trabajar? Se cierra la universidad por 6 meses, por un año. ¿Qué haces? Entonces, hemos vivido épocas muy difíciles, épocas donde la vida cotidiana se transforma en algo que no sabes qué es ni dónde vas a ir a parar. Hoy en día, desde ese punto de vista, la vida cotidiana es relativamente más vivible. Desde que se terminaron los golpes de Estado, la vida cotidiana es un poco mejor que antes. Lo que queda es la parte económica, a ver si tienes que cambiar de trabajo o no, si el trabajo que tienes te sirve para ganar suficiente dinero para tu familia, en fin. Pero esto ya es parte de una vida cotidiana un poco más armónica, digamos, como decimos, un poco más vivible. Pero hemos vivido también acá en Latinoamérica épocas muy difíciles con los golpes de Estado. El golpe de Estado de Pinochet en Chile, de Videla en la Argentina, de Banzer después de García Mesa en Bolivia, también en Brasil, también en Uruguay. Entonces, hemos vivido épocas muy difíciles donde la vida cotidiana se altera. Cuando hay un golpe de Estado se altera toda la vida cotidiana. Tú ya no manejas tu vida cotidiana. Los militares que han tomado el poder manejan tu vida cotidiana. Ellos te dicen cuándo te vas a levantar, cuándo te vas a dormir, qué es lo que tienes que hacer, por dónde tienes que andar y por dónde no tienes que andar, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. De pronto hay una transformación de la vida cotidiana. Entonces, les digo todo esto para que ustedes entiendan que el tema de vida cotidiana no es un tema aburrido para nada. Y la vida cotidiana no puede ser aburrida, a menos que tú te la hagas aburrida. Si una persona me dice que la vida cotidiana es aburrida, es porque ella está haciendo aburrida su vida cotidiana. Pero la vida cotidiana no es aburrida para nada, en absoluto. Y si tenemos una mirada amplia, como les dije recién, viendo todo lo que pasa en todo el mundo, se van a dar cuenta que este mundo es cualquier cosa menos un mundo tranquilo. No es tan tranquilo como nosotros pensamos. Siempre hay conflictos por todas partes. Siempre, siempre. Entonces la vida cotidiana no es fácil de ser vivida. Ahora, ¿qué es la otra cosa que yo quiero que estudiemos de la vida cotidiana? La vida cotidiana se repite. Todos los días estudiamos, entonces nos levantamos, nos duchamos, desayunamos, vamos a hacer nuestras cosas. Digamos que la vida cotidiana se repite así. Pero de pronto pasa algo, un terremoto o la pandemia, y listo, se acabó la vida cotidiana que vivías, ya no vives la misma vida cotidiana de siempre. Se terminó la vida cotidiana. Tu vida cambió, ¿sí?
En un terremoto una persona pierde su casa, sus familiares, se queda sola. Imagínate esto, que una persona, por un terremoto, la persona sale, esa persona se salva del terremoto, pero vuelve a su casa se ha caído, sus familiares han muerto, sus pertenencias se han hundido. Chao. La vida cotidiana que tenía esa persona, que era la vida en mayúsculas, se termina. A partir de ahí hay que ver si esa persona, mediante una terapia, puede hacerse cargo de sí misma para vivir otra vida cotidiana, ya nunca más la que fue. La vida cotidiana que fue se terminó. Ahora tiene otra vida cotidiana, tiene que hacer otro mundo, tiene que sobrevivir en otro mundo que ya no es el que tenía. Es muy duro, es muy, muy duro. O la pandemia nos ha obligado a todos a vivir otra vida cotidiana. Por ejemplo, en las clases virtuales. Por ejemplo, al salir, no olvidarse del barbijo. Por ejemplo, tener cuidado con esto y esto y esto y esto. Tener todos los cuidados necesarios. Hasta a qué lugares puedes ir y a qué lugares no. Qué cosas puedes hacer y cuáles no. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pandemia nos ha cambiado totalmente la vida cotidiana. Cualquiera sea la vida cotidiana que teníamos antes, ahora ya no es. Cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los cambios que tenemos que hacer para sobrevivir son duros, porque son diferentes. Y todos debemos tener cuidado y todos podemos vivir, obviamente, un poco atemorizados por el hecho de que es una vida diferente, es una vida con riesgo, ¿sí? Tenemos que vivir con riesgo. Hasta antes de esto, nosotros teníamos un tipo de vida, habíamos acomodado un tipo de vida. El único riesgo era que mires bien antes de cruzar la calle, que te mantengas con buena salud, en fin. Cuando uno ya se acostumbra a una vida cotidiana, trata de minimizar los riesgos, porque conoce los peligros posibles y los evitas. Pero ahora, con la pandemia, hay otra clase de riesgos a los que no estábamos acostumbrados y tenemos que tomar otras previsiones. Cambió totalmente la vida cotidiana. El hecho de las clases virtuales ya es un cambio fundamental. No es lo mismo la clase presencial que la clase virtual. O también no es lo mismo salir con barbijo y cuando vas por la calle ves que todo el mundo está con barbijo y te das cuenta de que eso ha alterado el mundo cotidiano. No estábamos acostumbrados a que todo el mundo tenga barbijo. Por ejemplo, una de las observaciones que yo le hice a alguna persona es que al tener barbijo tú no reconoces bien a las otras personas. A lo mejor pasa un amigo y no lo reconoces porque con el barbijo se borra buena parte del rostro. Una mujer con barbijo es muy parecida a una mujer musulmana que está obligada a llevar un velo. Es parecido. ¿Y por qué? Porque para los árabes una mujer sin velo puede mostrar un rostro hermoso y ese rostro puede ser atractivo y otra persona se puede enamorar de esa mujer y querer estar con ella. Entonces, eh, ¿qué hacen los árabes? Hacen que la mujer tenga un velo de manera que no se vea bien su rostro y que usen ropas que tampoco destaquen su fisonomía, su cuerpo. Entonces es una mujer sin rostro ni cuerpo visible y por lo tanto una mujer que no va a llamar la atención. Además que no puede hablar con nadie. Bueno, nosotros no estamos en un exceso, pero estamos obligados a usar barbijo que de alguna manera te oculta medio rostro. Y parecería que yo a lo mejor me puedo cruzar con alguien que conozco y no lo reconozco porque nunca lo he visto con medio rostro tapado, ¿no es cierto? A lo mejor paso y no saludo a una persona que conocía porque no la reconozco con el barbijo. Cambió la vida cotidiana, en todo, cambió nuestra vida cotidiana.
Y si hay que quedarse en casa más tiempo, hay que quedarse. Cambió todo. Por lo tanto, la vida cotidiana puede cambiar en cualquier momento. No es que siempre todo es igual. No es cierto. Cada tanto hay algún problema político, algún problema social, algún problema económico, algún problema de salud y cambia la vida cotidiana. No es que todo es igual, que siempre se repite. Aquella persona que piensa que la vida es monótona, que el mundo es monótono, está equivocadísimo. El mundo es dinámico a cada minuto. Ahora, si uno se quiere quedar dormido durante 10 años, puede hacerlo, su problema. La vida cotidiana es riquísima, cambia a cada segundo, no hay nada que se detenga. Y si tú te quieres detener, tampoco te vas a detener, a menos que te duermas. Pero dormido, sin comer, no creo que dures mucho, ¿no es cierto? Entonces, la vida cotidiana es dinámica, hay creatividad en la vida misma, en la sociedad, si no la sociedad no cambiaría nunca, ¿no es cierto? Eh, Tú puedes aprender cosas nuevas, siempre hay la posibilidad de aprender cosas nuevas, siempre hay la posibilidad de que te dediques a otro trabajo en lugar del que tenías, siempre hay la posibilidad de que conozcas a personas que no conocías antes y esa relación a lo mejor te abre un campo de actividad, un campo afectivo nuevo. Entonces, la vida cotidiana no es lo que siempre se repite, sino es dentro de un panorama aparente de repetición, es más bien todo lo que se va creando. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tomen el tema de la vida cotidiana como algo que se repite, algo que es permanentemente igual. No, existe una vida cotidiana para todos, no es la misma para todos, pero aún para cada grupo de personas siempre hay una diferencia del día a día. Un médico sí va al hospital todos los días, pero todos los días pueden haber cosas nuevas. Este paciente salió del hospital porque ya estaba bien, el otro murió, el otro tiene que quedarse un tiempo más, viene un paciente nuevo, otros se van. Es decir, hay una dinámica. Por supuesto que el médico siempre es médico, siempre está ejerciendo su profesión, pero siempre hay cosas nuevas, ¿no es cierto? Yo cada semestre tengo alumnos nuevos en cada materia. Ustedes han sido seguramente alumnos míos en FENO 2 y en Social 1, ahora están en Social 2. Entonces, no estoy dando la misma materia siempre, porque estoy dando la misma materia a diferentes alumnos. Y por lo tanto, nunca doy la misma materia de la misma manera. La gente que me conozca bien, o que haya pasado clases conmigo en diferentes semestres, la misma clase, se dará cuenta que no empleo las mismas palabras, no empiezo de la misma manera, no llevo el mismo ritmo cada semestre. Entonces cada semestre es diferente. La vida cambia, todos cambiamos. La vida cotidiana no es la repetición. Hay un orden en la vida cotidiana, hay un orden. Si vamos a tener clases como esta todos los lunes, bueno, todos los lunes a esta hora tendremos clases. Pero dentro de ese orden hay mucha variedad. No voy a decir siempre los mismos temas. En algún momento les voy a hacer preguntas. En algún momento dialogaremos. O sea, nunca va a ser exactamente lo mismo. Entonces no confundamos un orden, que es la vida cotidiana. Tenemos un orden, porque si no sería una locura total. Pero tenemos un orden. Nos levantamos a una hora, almorzamos a una hora, vamos a clases a una hora. Hay un mínimo de orden. Pero dentro de ese orden hay mucha dinámica y hay mucha riqueza. Ahora, si estudiamos bien la vida cotidiana, vemos que en la vida cotidiana es donde nosotros nos realizamos como seres humanos. Llegamos a ser mejores seres humanos o no, pero dentro de una dinámica permanente. No estamos quietos, no estamos como un maniquí quieto ahí. No, al revés, estamos permanentemente actuando.
Entonces estudiaremos la vida cotidiana, es el primer tema, y veremos toda la dinámica que encierra la vida cotidiana, y veremos la vida cotidiana de diferentes áreas. Podemos estudiar la vida cotidiana de los médicos o de los psicólogos, y nos aprestaremos a estudiar, sobre todo, la ruptura de la vida cotidiana. Se nos ha roto la vida cotidiana con la pandemia, en todo el mundo. No es que yo digo, bueno, voy a viajar y listo, voy a hacer la vida cotidiana como yo quiera. No, no puedes viajar, porque en todas partes del mundo está la misma pandemia. Y si quieres ir a otro lado, no te van a dejar ahí llegar, venga, no. Te van a revisar, a ver si puedes estar en ese país o no. Y si no, te van a aislar. Listo. No puedes volverte ni puedes seguir. La situación es compleja ahora, bien compleja. Estamos en esa situación. Cambió la vida cotidiana de todo el mundo, no cambió la vida cotidiana tuya o mía. La vida cotidiana de todo el mundo ha cambiado. Y no sabemos qué más nos espera, qué transformaciones nos esperan. Porque todo esto va a causar transformaciones en todo el mundo también. Transformaciones económicas, políticas. No es nada fácil lo que estamos viviendo. ¿Sí? Uh, bien, por hoy vamos a terminar acá esta clase. Eh, yo les voy a dejar, ustedes ya deben saber, los textos que tienen que leer están todos en la fotocopiadora Bolivia. Ahora bien, la fotocopiadora Bolivia, algunas veces, no sé si todavía está cerrada, pero en la esquina de la misma fotocopiadora está también la misma Olivia con su hermana, con su cuñado. O sea que sigue la misma fotocopiadora en la esquina. Les van a cobrar igual, no les pueden cobrar más y van a tener los textos preparados ahí. ¿Por qué les digo a mis alumnos que vayan ahí? Porque la señora que maneja esa fotocopiadora, Olivia, ha sido mi alumna. Su esposo también ha sido mi alumno. Entonces, tengo la garantía de que cualquier problema que pase, yo puedo charlar con ellos para que se arregle. Si una fotocopia está mal hecha, si hay alguna duda, inmediatamente lo arreglamos. No hay problema. Entonces, yo creo que ya deben tener ustedes una lista de los libros que hay que leer. Y voy a agregar algo al final, pero todavía no lo tengo muy definido. Pero vamos a agregar algún tema diferente este semestre. Esto es todo. Ustedes prefiero que hagan preguntas por escrito y yo les voy a responder por escrito al final de cada clase. Y después, ya avanzado el semestre, sí, vamos a dialogar un poco. Por ahora prefiero que preguntas que tengan las hagan por escrito y yo les voy a responder por escrito. ¿Listo? Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.